aunque la interpretación de la norma, pues hay pequeñas, bueno, interpretaciones, ¿vale? Incluso hay interpretaciones que incluso en Cataluña y Aragón son un poco distintas. La base grande es igual, pero hay matices pues que hacen que algún producto se pueda usar en Aragón y en Cataluña no, o bueno, o inversa, ¿no? Podría ser, pero normalmente es así. Cataluña es como lo más restrictivo, ¿vale? Por lo menos de los que conozco a nivel de comunidades autónomas, ¿vale? Es de las más restrictivas. Siempre digo que quien no esté convencido de que va a cumplir y que va a tener ese tiempo, que no pierda el tiempo, o sea, que no se ponga a hacer ecológico, o sea, es importante hacer las cosas bien y si no tienes seguro de que lo vas a hacer bien, pues ya no te metas, ¿no? El tema de las ayudas, que no seguro que las puedas acceder, algún día seguramente sí, pero no igual este año, no se sabe, ¿vale? Hay otro tema que normalmente la gente pregunta y es si se puede usar, si se puede tener producción paralela, que se llama, es fincas en ecológico y en convencional a la vez. En general, se pueden tener si son cultivos diferentes, o sea, puedes tener los almendros en convencional, los olivos en ecológico o inversa, ¿vale? El mismo cultivo en ecológico y en convencional en principio no se permite, ¿vale? Sí, pero hay algunas excepciones que es en leñosos que se permite durante un tiempo con unas autorizaciones específicas, ¿vale? Durante 5 años, bueno, se te permite si puedes separar, ¿vale? Y puedes justificarlo. Pero en principio, de buenas a primeras, no se permite. Entonces, si tú haces una PAC y tu hermano hace otra PAC, ¿vale? Y lleváis las fincas a medias, pues lo ideal es que pongáis todas las fincas ecológicas en una PAC, ¿vale? Porque si no vas a tener que inscribir 2 PACs mixtas, ¿no? Y entonces todo eso complica mucho más la gestión, ¿vale? Son cosas a tener en cuenta, ¿vale? Y luego otra cosa que es importante y que normalmente a la gente le preocupa es el tema de los costes de producción, las producciones y así, ¿vale? En general, ¿vale? Que luego yo me voy a meter más en el manejo, ¿vale? Pero sí que es verdad que según el cultivo. Podríamos decir que un olivo en secano no creo que tenga muchos más costes de producción, ni más ni menos producción, dependerá más de si llueve o no llueve. ¿Vale? Que el tema de la producción, incluso de los costes, porque si llueve más, pues tienes que pasar más veces a quitar la hierba y si no, pues menos, ¿vale? En otros cultivos, y en la mayoría sí se nota, sí hay una reducción de la producción, ¿vale? Los árboles van a otro ritmo, no van tan forzados y la producción es menor. Eso no significa que los costes sean mayores, porque hay mucha diversidad. Yo he intentado hacer un poco de estudios de costes y es muy difícil porque cada finca es un mundo y 2 agricultores que tienen el mismo cultivo tienen costes de producción a veces distintos, porque depende del entorno que tengas, de la finca que tengas, de si estás más mecanizado, menos. O sea, hay un montón de factores que hacen que sea muy difícil hacer uniformizar, ¿vale? Pero sí que en general hay algunos cultivos que tienen más costes de producción, algunos cultivos porque hay más mano de obra, aclarando en manzana, por ejemplo, hay un coste de producción extra. Quitar la hierba a veces puede suponer un coste de producción extra, aunque hay sistemas que permiten no tener esos costes de producción, ¿vale? O sea que hay muchas maneras de manejar el tema, ¿vale? Y sí que es verdad que en general, ¿vale? Un olivo, que estamos ahora en un curso de olivo en regadío, en convencional produce más, ¿vale? que en ecológico en general, ¿vale? Eso es un tema que es interesante, bueno, o importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Sí que luego te van a pagar más las aceitunas, pero si no te pagan mucho más es lo que hace que alguna veces diga, bueno, pues igual no me sale tanto a cuenta. Pues bueno, todo hay que valorar, hay muchas cosas a valorar, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta de esto. Yo como no oigo a nadie, Sí. es como estoy aquí sola. Solo nos han hecho una, hecho Juan Sí. Ignacio hace un ratito, pero bueno, le has ido respondiendo, en el que preguntaba si la ayuda es puntual o cuántos años dura. Bueno, dura 5 años y vas renovando. O sea, cada 5 años se renueva. O sea, si tú entras a poder pedir la ayuda, te la van a dar durante 5 años, seguro. ¿Vale? Y cuando llegas a estos 5 años que se renueva, normalmente se renuevan a los que ya tienen la ayuda, les han dado. O sea, a veces las primeras limitaciones son para nuevos usuarios, pero las que ya tienen renuevan.
Y, por ejemplo, prorrogan. Cuando los PDR se prorrogan y no abren a nuevos agricultores, los que ya lo tenían sí siguen recibiendo la ayuda, ¿vale? Entonces son para 5 años seguros y normalmente una vez entras la vas teniendo siempre, ¿vale? Pero bueno, son cada 5 años tú renuevas, ¿vale? O sea que la pides un año, a ver, la tienes que pedir cada año, pero la tienes durante 5 años, ¿vale? ¿Qué Vale, más? pues Bueno, no voy habría más avanzando. preguntas por el momento. Si quieres, seguimos adelante. Vale, perfecto. Vale. Bueno, un poco entro en 4 cosas de la normativa porque, bueno, porque hay que saber qué hay en la normativa y cuáles son, ¿vale? Y qué es lo que dice la normativa, ¿vale? Pensad que la producción ecológica se define como unas técnicas de producción realmente, o sea, no entran en más filosofía, podríamos decir, ¿no? O sea, se define como un sistema, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí, ¿vale? Que tiene unas técnicas de producción concretas, ¿vale? Y que su objetivo es producir alimentos de máxima calidad, ¿vale? Respetando el medio ambiente, ¿vale? Sin la utilización de productos de química síntesis, ¿vale? Químicos de síntesis, que sería lo más diferente, ¿vale? Pero no define si puede ir producto ecológico de aquí a China o de China a aquí, o sea, que uno podría pensar, pues eso no es ecológico. Bueno, eso lo que dice la palabra ecológico sí lo es, porque si las técnicas de producción se han seguido mediante unas normas, entonces eso es producción ecológica. O sea, no entra ni en el tipo de envase, ni en las distancias, ¿vale? O sea, eso es una pata que le falta, ¿vale? O sea, no está en la normativa, para que tengáis en cuenta un poco cosas que dice, ¿vale? Es la misma normativa europea para todo el mundo, que hay unos reglamentos, ¿vale? Que os lo pongo aquí, solo por si alguien los quiere buscar, ¿vale? Que a partir del 1 de enero del 2021 hay unas modificaciones del reglamento, que no os las he puesto porque en el olivo realmente no influye o por lo menos no, de momento no he visto que influya mucho las cosas más grandes que han dicho que van a cambiar, ¿vale? Y en Aragón, ¿vale? Tienes que certificarte, o sea, tienes que inscribirte al registro de operadores del CAE, eso es obligatorio, ¿vale? Y luego las auditorías te las pueden, que son las inspecciones, que te van a hacer por lo menos una al año, puedes hacer las que te las haga el mismo CAE o que las haga una certificadora privada, ¿vale? O sea, en Aragón hay también privadas. En Cataluña, por ejemplo, solo hay el Comité Catalán de Agricultura Ecológica y no hay privadas, o sea que todo va por la misma vía, ¿vale? Luego es importante saber que el sello, que aquí veis, el de la hoja de las estrellas, solo se puede poner cuando ya haces agricultura ecológica. Cuando estás en conversión no puedes poner este sello, ¿vale? Y es el mismo para toda Europa, ¿vale? Luego hay otro sello que es para cada comunidad autónoma que luego os pondré, ¿vale? Y que es opcional, pero también hay un sello que es para mientras estás en conversión y luego uno que es parecido, ¿vale? Cuando ya estás en agricultura ecológica, que es opcional, porque cuando tú ya estás en agricultura ecológica puedes poner la hoja de las estrellitas, ¿vale? O poner los dos, ¿vale? Pero hasta que no es ecológico no, ¿vale? Algunas, ya que no preguntáis, como yo ya me sé las preguntas a veces habituales, ¿vale? Y dudas más comunes de la conversión, os diré algunas dudas típicas, ¿no? Que pasa cuando uno tiene, bueno, quiere pasar olivares en ecológico. Uno es el miedo a la mosca de la oliva, que la entiendo y vamos a hablar mañana, ¿vale? Hay otra que hay una presión familiar, ¿vale? De los vecinos, depende de qué pueblos y qué zonas, cada vez menos, pero sí que aún sigue habiendo eso de, uy, has puesto una finca nueva, en regadío, nueva, yo qué sé, no vas a producir tanto, bueno, y todo el mundo te está mirando y a ver cómo evoluciona y si no hace lo que tiene que hacer, ves, es que en ecológico, o sea, hay esa presión, aún la hay, y si las fincas están cerca de donde pasa todo el mundo, influye más, ¿vale? En olivo igual no cambia tanto, ¿vale? Y no ves un problema tan grave, pero en frutales que en los primeros años hay normalmente algún ataque de alguna plaga que es visiblemente fuerte, como puede ser el pulgón, eso puede influir bastante, ¿vale? En el olivo estas cosas no pasan tanto, ¿vale? Luego hay el tema, por ejemplo, de, claro, tengo parcelas pequeñas que están pegadas a vecinos que hacen convencional, ¿vale? Y hay una probabilidad alta de que haya contaminación, eso es verdad. O sea, el riesgo de contaminación por deriva de tratamientos
de los vecinos está, existe y pasa, ¿vale? Entonces, ¿se puede o no se puede? Poder se puede, ¿vale? Lo que pasa que si tú tienes una finca que toca con otro vecino, es diferente si el vecino es leñoso o es herbáceo, ¿vale? Si es herbáceo, de buenas a primeras nadie te dice nada, o sea, tú puedes hacer y coger todo como ecológico, ¿vale? Si tu vecino está a menos de 10 metros de árbol a árbol y es leñoso, sí que ahí te hacen normalmente hacer algunas medidas de seguridad, ¿vale? Que las tienes que tomar tú. Y normalmente la más típica es, bueno, pues todo lo que está más cerca a los 10 metros, la primera hilera, los primeros árboles, los voy a coger aparte y esa parte la voy a vender al mercado convencional. Y lo que está más al interior, eso sí lo voy a coger en ecológico, ¿vale? O sea que esa es la primera solución, digamos, o la que tenemos más a mano cuando hay fincas vecinas, que normalmente siempre hay, o en muchas fincas hay, ¿vale? Si tienes un bosque o tienes herbáceos o así, pues el riesgo es mucho menor. Evidentemente, si tienes un bosque, el riesgo es casi nulo, ¿no? Pero si tienes vecinos herbáceos, también está el riesgo, porque cuando echan herbicidas y así, si hace un poco de aire, puede llegar y luego, claro, te vienen y te cogen una muestra de hojas normalmente, ¿vale? Entonces, si ha habido alguna deriva por ahí, pues es fácil que salga un positivo, ¿vale? Entonces, luego hay que justificar que eso viene de contaminación y si te pasa, esa producción, la de este año, no la vas a poder vender en producción ecológica, el año que viene, pues a ver qué sale la muestra, ¿vale? O sea, no es que se te eliminen y tengas que volver para atrás, sino que ese producto no puede ir al mercado ecológico, ¿vale? Un poco para que veáis que, bueno, pues que se puede, pero hay gente que tiene más riesgos y que tiene que dejar más cosecha y gente que, bueno, que siempre estás ahí un poco con a ver qué pasa este año, ¿vale? Luego hay los atomizadores, bueno, otro de los puntos, digamos, conflictivos, porque tú puedes ser que tengas los olivos en ecológico y los almendros en convencional, que es un típico, o que tengas frutales o lo que sea, ¿vale? Que tengas solo un atomizador. Entonces, si solo tienes un atomizador y lo usas para el ecológico y el convencional, el que te contamina eres tú mismo, normalmente, porque aunque laves mucho el atomizador, es muy fácil de que siga habiendo un residuo muy pequeño, pero que cuando tú tratas, ese residuo se encuentra. Y como en ecológico no puede salir ningún residuo, o sea, detectable de materias no autorizadas, pues un 0,012, que es un nivel de detección, ya sería una contaminación. Y eso es lo típico que puede pasar con un atomizador. Y de hecho esto nos ha pasado, ¿vale? De hecho nos ha pasado incluso con atomizadores bueno, que normalmente lo recomendamos es tener un atomizador exclusivo para lo ecológico, pero ¿qué pasa? Que a veces, bueno, la gente pues compra un atomizador de segunda mano porque comprar un atomizador nuevo solo para lo ecológico pues a veces no te sale a cuenta y ese atomizador de segunda mano pues hay que lavarlo muy, 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 muy bien. Incluso así, a veces el primer año, los 2 primeros años nos ha dado contaminación, ¿vale? O sea, imagínate si es el mismo atomizador que lo lavas más o menos y tratas, ¿vale? Así que no es obligatorio tener atomizadores distintos, o sea, tú puedes hacer un protocolo de limpieza muy exhausto y tener el mismo atomizador, pero no es recomendable, ¿vale? Nosotros, visto la práctica, no es recomendable, ¿vale? Entonces, si uno tiene que hacer un tratamiento al año o 2 o pocos y tiene algún vecino que ya es ecológico, pues bueno, lo mejor es usar ese atomizador o buscar la manera, ¿vale? Luego, otras dudas que salen mucho, porque es verdad que la normativa a veces no es fácil de interpretar y el mercado es muy agresivo, ¿vale? De los que venden productos fitosanitarios y abonos y así, que hay muchas dudas en cuando un producto se puede usar o no se puede usar en ecológico, ¿vale? Sobre todo aquellos productos que son abonos, ¿vale? Que luego hablaremos un poco de toda la fertilización, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay productos que tienen un sello, ¿no? Por ejemplo, tú puedes encontrar un quelato de hierro, estaría permitido, ¿vale? Eso iremos entrando. Pero hay algunos que llevan un certificado que pone apto para la agricultura ecológica y un sello que es de alguna certificadora privada que certifica insumos, ¿vale? Las certificadoras públicas no pueden certificar insumos, ¿vale? Solo hay privadas que certifican insumos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que, bueno,
da igual que sea este como otro que no tiene un sello, porque en realidad si un producto cumple la normativa y está en el anejo que toca, ¿vale? Que luego os contaré algunas cosas más, pues está permitido. No es obligatorio que tenga un sello o una certificación, ¿vale? Si lo tiene, pues bueno, normalmente te da más garantías, pero no es obligatorio. A veces yo encuentro cobres, que el cobre, un oxícloro de cobre que se puede usar, y encuentras con sello y sin sello, y con sellos más caro, y es un oxícloro de cobre el 50% igual. E incluso a veces es hasta la misma marca, uno tiene sello y la otra no, y el que tiene sello te lo venden más caro, pues tú no, tú puedes utilizar el que no tiene sello. De momento, hasta que se diga lo contrario, la normativa, tú tienes que cumplir que esa materia activa esté en la normativa, ¿vale? Que esté hecha de esa forma, ¿vale? O sea, normalmente los productos que se usan son que no sean de síntesis química. Entonces, hay una serie de materias activas que hay en la normativa, que hay dos anejos, uno para fitosanitarios, dos anejos principales, hay muchos más. Uno que es para lo que son fertilizantes y productos que se pueden usar para fertilizar y otro que para fitosanitarios. Entonces, si los fitosanitarios ponen ahí derivados de cobre, pues todos los que son oxícloros, hidróxidos, caldo, bordeles, todo lo que son cobres se pueden usar si no tienen nada más, ¿vale? Los azufres, pues todos los azufres se podrían usar, ¿vale? Lo que son fitosanitarios es más fácil porque tienen un registro fitosanitario además, ¿vale? Que avala la composición, ¿vale? En el caso de los abonos, ahí es donde hay la confusión. Normalmente todas las confusiones son por productos que son registrados como abonos, que son extractos de vegetales de no sé qué. Y claro, eso no es suficiente para saber si se puede usar en ecológico o no. Tienes que saber cómo está hecho, cuál es su composición, porque no todos los vegetales son inofensivos, ¿vale? No todos están permitidos, ¿vale? Se tiene que ver cómo está hecho, si ha habido una reacción química para extraer ese producto o no, si se ha añadido un ácido, y entonces ya sería ya sería de síntesis química, ¿vale? Entonces ahí hay que pedir mucha más información y normalmente los comerciales te dicen, no, pero esto es residuo cero. Pues no, residuo cero no es hacer agricultura ecológica. O sea, agricultura ecológica es seguir unas normas y unos productos concretos que se pueden usar según cómo se han fabricado, sobre todo. Entonces, no es que sean productos que no dejen residuo, ¿vale? No sería el criterio. Y ahí, bueno, es normal que haya dudas, ¿vale? Son de las consultas más grandes que tenemos, ¿vale? Un poco más de normativa y dejo la normativa. Bueno, estos son los reglamentos, ¿vale? Que podéis encontrar, ¿vale? Lo que dice así importante, bueno, importante o digamos los principios de la agricultura ecológica, que eso sí los marca la normativa, aunque luego hay las normas técnicas concretas, pero los principios siempre es, y eso es importante, ¿no? Pues potenciar la fauna auxiliar y hacer control biológico siempre que sea posible, ¿vale? Esa frase hace que no sea, que está claro que no siempre es posible, ¿vale? Por ejemplo, en la mosca de la oliva es muy difícil hacer un control biológico, ¿vale? No hay un depredador concreto que pueda hacer un control biológico, ¿no? Como hablaremos mañana. Pero bueno, incrementar la biodiversidad sería un principio, ¿vale? Intentarlo, ¿vale? Utilizar los productos que no son de síntesis química, como os comentaba, ¿vale? Eso es, tienen que ser de origen natural, ¿vale? Y el extracto, la manera de que se extrae, pues debe ser maneras mecánicas, físicas, ¿vale? O reacciones que se producen de forma natural, ¿vale? Esos son los productos que se pueden usar en ese es el criterio, ¿vale? Luego hay un principio, ¿vale? Que es el de mantener y aumentar la fertilidad, incrementar la fertilidad del suelo, ¿vale? Y la actividad biológica, que evidentemente esto se hace haciendo fertilización orgánica. Sé que el nuevo reglamento da como mucho más énfasis en este punto y no sabemos si habrá, no sé, si te obligarán a hacer algo más de lo que se hace o no, ¿vale? Pero, por ejemplo, este es lo que ahora mismo pues te hacen hacer abonos verdes, ¿vale? O alguna leguminosa de vez en cuando en los cultivos herbáceos, ¿no? Para intentar que no es no hacer nada, ¿no? Hay que aumentar la fertilidad, ya no mantener, hay que aumentar. Como estamos ahora los suelos, hay que incrementar. Eso no es que haya una norma que te obligue a echar compost o te obliga a hacer ciertas cosas, pero por ejemplo, la prohibición de los herbicidas, ¿vale? Que dices, ¿y qué tiene que ver con la fertilidad? Tiene que ver con la fertilidad, ¿vale? No está permitido el uso de ningún tipo de herbicida, el concepto herbicida, ¿vale? Cualquier producto que
mate a las plantas, ¿vale? O sea, las hierbas se consideran que se tienen que manejar de alguna forma mecánica y eso aporta fertilidad, ¿vale? La propia hierba, que eso también lo hablaremos. Y luego, bueno, el otro principio básico, pero que no nos afecta, digamos, a nivel de olivos, es la prohibición de transgénicos, ¿no? De organismos modificados génicamente, que eso no estarían permitidos como normativa, ¿vale? Las normas, esos son los sellos que os explicaba antes, ¿vale? Bueno, este es el catalán, a ver si se ve el ratón. Este es el de Cataluña y este es el de Aragón, ya veis que son muy parecidos porque son dos certificadoras públicas o semipúblicas, ¿vale? Y son los que son opcionales, ¿vale? Y es el que es obligatorio, es este certificado, el de las estrellas, ¿vale? Luego, hay que saber más y para acabar con la normativa, que hay que llevar un cuaderno de campo que incluye información no solo de los tratamientos que se hacen, las parcelas, los abonos, también de las ventas, o sea, te piden todas las ventas y se tienen que hacer unos albaranes y unas facturas que tienen que ir numerados con el número operador, el código de control, bueno, la calificación de ese producto, la trazabilidad, ¿vale? O sea, lo que aún existen los volantes de circulación, que son unos albaranes concretos que se usan para agricultura ecológica, pero ahora se pueden también hacer albaranes equivalentes, que haya toda esa información, ¿vale? Y eso cuando tú ya vendes en ecológico o en conversión también se tienen que hacer, es obligatorio, ¿vale? O sea, eso forma parte del control, ¿vale? O sea, el cuaderno de campo, cuando se llama del cuaderno de campo, es un cuaderno más ampliado que el obligatorio que muchos tendréis ya, que es obligatorio, que solo se ponen las parcelas y los tratamientos y los herbicidas, ¿no? Sino que también hay toda la fertilización y también hay todas las ventas, las compras de todos los insumos, todo lo que has comprado, ya sean abonos, ya sean productos, ya sea lo que sea, el compost, todo, ¿vale? Tiene que ir en el cuaderno, ¿vale? Y se hace una visita de control, ¿vale? Bueno, no os voy a hablar más de normativas así genéricas porque es un rollo, ¿vale? Y ahora os voy a hablar de fertilización. Si alguien tiene alguna duda, bueno, voy a entrar en qué se puede hacer para fertilizar. Así que las normas siempre van a estar ahí presentes, ¿vale? Pero un poco para que entremos un poco más en materia, ¿vale? Voy a entrar en fertilización si no hay ninguna duda, si no, pues me decís algo y si no, voy continuando. Si no me hacéis muchas preguntas, haré una pausa. Sí. Digo, no, lo estás explicando muy bien, Laia, porque de momento no hay ninguna duda. Bien, pues están todos Invitamos desde durmiendo. aquí. No, no creo, no creo. Muy Te lo bien. podría hasta decir. Sé lo que están durmiendo Bien. porque lo podemos ver y no hay nadie Bien, bien. durmiendo. Pero vamos, Bien. os recordamos y os invitamos a que si queréis ir enviando las preguntas, nos las vais enviando, se las trasladaremos a Laia y si, bueno, preferís reservarlas para el final, bueno, pues os recordamos que aún queda una hora hasta que Sí. terminemos la jornada de hoy, que mañana repetimos, porque Sí. lo repito, Habrá Laia, porque hay cosas, gente que sí. se ha ido. Exacto, lo repito, Laia, porque hay gente que se ha ido apuntando, o sea, perdón, se ha ido añadiendo, nos está acompañando no desde el principio, pues se lo recordamos que podemos hacer preguntas en el apartado de preguntas, que mañana repetimos, pero que bueno, que cualquier pregunta que os surja, hacérnosla llegar, que se la trasladaríamos a Sí. Laia. Exacto. Más que nada porque, a ver, había la posibilidad también de hacer alguna pausa, pero como son 2 horas, pues bueno, creo que vamos tirando y si hay preguntas, pues se puede hacer más Vale. ameno. Si no, pues yo hago mi monólogo y espero que ya os saldrán las preguntas, ¿vale? Y al final, y si no queda tiempo, pues mañana podemos empezar con preguntas también, ¿vale? Vale. Pues cuando quieras, Laia. Vale, perfecto. Pues bueno, el tema más importante del ecológico es la fertilización, ¿vale? O sea, de hecho, ¿vale? En agricultura ecológica, ¿no? Si hacemos un resumen, ¿no? Pues no está permitido los herbicidas. Eso ya nos implica que hay un manejo del suelo y de la hierba y de los márgenes distinto, ¿vale? Tiene que ser un manejo que normalmente es mecánico, ¿vale? Mecánico, ¿vale? Luego, la otra pata, por decirlo de una forma grande, ¿no? Es que no se pueden usar los abonos de síntesis química, o sea, sí, aquellos abonos que son solubles realmente y que las plantas no tienen ningún esfuerzo para comérselos, ¿vale? Y que entran con el agua. Estos no están permitidos. Todos son, digamos, de más difícil absorción, o la mayoría, ¿vale? Entonces, eso implica que vamos a hacer una fertilización orgánica. Y la fertilización orgánica, que ahora entraremos, es muy compleja, ¿vale? Pero
para terminar un poco como para que veáis por dónde voy, ¿vale? Cuando hacemos un manejo del suelo distinto y de la hierba, ahí estamos potenciando o no la fauna auxiliar, ¿vale? Para el control, que nos ayudará más o menos para el control biológico, ¿vale? Y vamos a incrementar más la biodiversidad o menos, pero en principio siempre aumentamos biodiversidad. Y eso influye en la fertilización orgánica, ¿vale? Y luego, si realmente hacemos una fertilización orgánica, aunque no hiciéramos agricultura ecológica, cambiarían muchas cosas, ¿vale? Porque mantener y aumentar la fertilidad del suelo, que es una de las claves, ¿vale? Ahora veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Todo eso nos influye a una sanidad vegetal al final. O sea, por los que habéis llegado tarde, mañana hablaremos del control de plagas, ¿vale? Y enfermedades sobre todo, ¿vale? Pero para que veáis que todo está relacionado, que no se puede separar. De hecho, no se puede separar la fertilización de la sanidad ni la sanidad de la fertilización. Y el manejo del suelo de la sanidad ni el manejo del suelo de la fertilización. O sea, va todo ligado, ¿vale? Y intentaré que entendáis por qué. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de fertilización orgánica, que vamos a hablar, también estamos hablando de sanidad. ¿Vale? Aunque mañana hablaremos más en concreto de qué hacemos para eso o para lo otro, ¿vale? Pero lo primero es la base, que es para que no tengamos tanto problema de, ¿vale? O sea, con todo lo que son todas las medidas de manejo del suelo y fertilización, vamos a evitar o vamos a tener menos incidencia o más, ¿vale? En función de cómo lo hagamos, de plagas y enfermedades. O sea, que en realidad, la fertilización orgánica es lo que cambia realmente la producción ecológica. Tú podrías, si tú ahora un buen día dices, pues voy a hacer, a cambiar los tratamientos, ¿vale? Y voy a hacer como hacen los ecológicos, ¿vale? Pero no voy a cambiar nada más, ¿vale? Voy a regar igual, voy a fertilizar con mi abono de fondo que pongo, ¿vale? Eso en cualquier cultivo, ¿eh? No voy a cambiar la fertilización, pero voy a cambiar y voy a tratar como los ecológicos, ¿vale? Voy a tratar solo con el cobre, o voy a tratar solo con eso para el pulgón o lo que sea, según qué cultivo, no te va a funcionar, ¿vale? O sea, las plagas y las enfermedades se empiezan controlando por la fertilización, ¿vale? Sí podrías hacerlo a la inversa, ¿vale? Es tú cambiar la fertilización y seguir tratando como en convencional, ¿vale? Y ahí tu campo iría cambiando y tu sensibilidad a las plagas y enfermedades iría cambiando. Y podría ser que tuvieras menos incidencia, ¿vale? De algunas plagas y enfermedades y con los tratamientos que haces te iría muy bien, ¿vale? Pero a la inversa no, o sea, no te va a funcionar. Y voy a intentar explicar esto entre hoy y mañana un poco el porqué y si no os lo he dejado claro me lo preguntáis el último día, ¿vale? Pero lo primero que hay que aprender, ahora vamos a hacer una clase básica de cómo se alimentan las plantas, ¿vale? Si estuviéramos presencialmente, ¿vale? Os preguntaría a ver quién me dice qué necesita una planta, que es lo que todos los niños te dirían. Pues necesita el suelo, necesita el sol, necesita agua, ya, bueno, y qué más, ¿no? ¿Y qué más necesitan las plantas, ¿vale? O sea, las plantas necesitan para alimentarse unos microorganismos que hay en el suelo, ¿vale? O sea, si no hay esa rizosfera que veis aquí, ¿vale? Que eso es toda la microfauna que hay alrededor de las raíces, estos lo que hacen, lo que están haciendo es alimentar la planta, o sea, transformar ese nitrógeno orgánico, esa potasa, el fósforo, todo lo que hay que no está de forma soluble, lo transforman para que esté soluble. Y esto no es gratuito, ¿vale? O sea, la planta tiene que hacer un esfuerzo para que esté toda esta gente a su alrededor, ¿vale? Es una simbiosis, ¿vale? ¿Qué hace la planta para que estén a su alrededor? Pues emite azúcares, ¿vale? Que son sustancias energéticas para estos microorganismos y estos pues se quedan ahí porque la planta excreta esto y ellos a cambio pues se multiplican, se mueren, al morirse es nitrógeno, bacterias que cogen el nitrógeno atmosférico, que cuando se mueren están en forma soluble. Bueno, hay toda una complejidad muy grande y así se alimentan las plantas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando durante muchos años, ¿vale? Y sobre todo un leñoso, que es lo que más lo notan, le echamos abonos solubles
abonos químicos, ¿vale? Solubles, ¿vale? La naturaleza, una cosa está clara, que es cuando alguien no es necesario, no hace falta que esté, ¿vale? Por lo tanto, toda esta flora que, aparte de alimentar, ocupa un espacio y protege esas raíces